Gracias, presidente y colegas. Creo que vamos a coincidir todos en que necesitamos un nuevo marco legal para la función pública en los términos que dijeron algunos colegas preopinantes. Necesitamos una función pública calificada, basada en méritos, donde los salarios sean salarios equitativos, donde no existan privilegios para algunos y que otros sean marginados. Ahora, hay que decir que muchos de esos problemas no se originan en la ley. Muchos de esos problemas que tenemos en la función pública se deben al clientelismo, al padrinazgo, a un montón de prácticas que vienen de años. Vamos a la 1626. A mí me tocó participar del debate y de la aprobación de la ley 1626, que cumple este año 24 años. Y realmente pusimos mucho empeño, trabajamos muchísimo en la ley 1626, se cambió mucho en el debate, no hubo tratamiento de código en esa ocasión, se trató artículo por artículo, se discutió artículo por artículo. Muchos artículos recuerdo que ya en ese entonces perdimos también. Pero finalmente era una ley que después de la ley del electronismo, que no establecía ningún tipo de derecho para el funcionario público, esta sí establecía una serie de garantías y mejoraba sustancialmente la posición del funcionario público. Esta ley también establecía el concurso público como único medio para acceder a la función pública y eso no se cumplió por décadas. A partir del 2008 se empezó a implementar, después se dejó de implementar y los concursos actuales son concursos sumamente cuestionados. Acá un colega de la bancada del partido de gobierno cuestionó justamente unos concursos públicos hace poco. A lo que voy es que mucho de lo que estamos discutiendo hoy se aprobó hace 24 años. Esta ley fue atacada por miles de entidades, fue atacada por inconstitucional. Yo creo que no tenía nada de inconstitucional, no tiene nada de inconstitucional, pero empezando por la Corte Suprema, el Poder Judicial fue la primera institución, si no estoy transbordado, que atacó por inconstitucional esta ley, por un mal entendimiento de la división de poderes. Yo no creo que la división de poderes implique una suerte de división feudal de la administración pública y de los poderes del Estado. Creo que sí implica el respeto de las competencias de los demás poderes del Estado, y función pública en general es una función ejecutiva, no una función ni legislativa ni tampoco es una función legislativa, sí en parte porque legislamos sobre el presupuesto, y judicial sí porque dirime los conflictos, pero la parte de la evaluación de los recursos, en fin, todo eso es una función más que nada ejecutiva. Hace pocos años se nos presentó otra innovación importante con el tema de la matriz salarial. La matriz salarial estaba para unificar todos los beneficios en un solo salario, y fíjense que y de esa manera evitar estos aumentos encubiertos. Y fíjense que en el articulado del presupuesto que nos mandan, o sea, los articulados de los presupuestos, después de presentar la matriz salarial como una forma de transparentar y uniformar los ingresos, en el propio articulado del presupuesto se establecen excepciones. Se establece que el personal que está matriciado puede tener otros emolumentos adicionales. Entonces, muchas reformas que se presentan de una manera muy auspiciosa para el público terminan después siendo reformas mentirosas. Espero que esta vez no se trate de eso. Con relación al tema de modelos, yo veo tres modelos más o menos en el derecho comparado. En algunos modelos se trata de una oficina presidencial, en otros modelos dependen de algún ministerio, y en otros modelos
Se trata de un organismo autónomo, como nos mostraba el colega Ignacio Iramain. Nosotros empezamos con la ley 1626, empezamos con la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué pasó con la Secretaría de la Función Pública? El Ministerio de Hacienda fue avanzando en competencias sobre el personal público, y se generó una suerte de hierarquía. Por un lado la Secretaría de la Función Pública y por otro lado el Ministerio de Hacienda, que creó el DEGASPE, la Dirección General de Servicios Personales del Estado. Finalmente, como el Ministerio de Hacienda, en ese entonces, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, es el que tiene la chequera, finalmente DEGASPE terminó siendo una institución más importante que la Secretaría de la Función Pública. Entonces, básicamente en este momento estamos legislando sobre hechos consumados, porque volver a fortalecer la Secretaría de la Función Pública resultaba sumamente difícil. De hecho, cuando se aprueba la ley del MEF, se fusiona la Secretaría de la Función Pública con el Ministerio de Hacienda y bueno, y con la Secretaría Técnica de Planificación, y ahí es que surge el MEF. Ahora, acá sí yo veo un problema, porque en el proyecto original de la ley, el MEF tenía competencia únicamente en materia salarial, lo cual resulta razonable porque concuerda con la ley de responsabilidad fiscal. Entendiendo eso de la competencia salarial, donde el Congreso finalmente tiene la última palabra, porque el Congreso aprueba la ley del presupuesto. Y el resto de las competencias de la Secretaría de la Función Pública quedaban a cargo del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizativa, una entidad parecida a lo que era la Subsecretaría de Ingresos Tributarios, algo que era una entidad con capacidad normativa, ahora de NIT. Entonces, acá veo un problema y voy a plantear que salvo en la parte de salarios, el ente rector sea expresamente el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizativa, como estaba en el proyecto anterior, y que se le dé autonomía normativa un aspecto técnico. De otra manera, sí, yo creo lo que dijo la senadora Esperanza Martínez, creo que sí podemos llegar a tener ese tipo de problemas que ya tuvo la ley 1626. Ahora, además de esto, no hay grandes novedades. Lo del concurso, repito, no es novedad, esto está vigente hace 24 años, lo de cargo de confianza está regulado. Acá en la letra chica veo dos cuestiones que me preocupan, porque se habla de que todo el personal tiene que entrar por concurso, pero veo dos formas de evadir eso. Una forma es la definición de empleado público, me parece correcta, la Constitución habla de empleados y funcionarios. El contratado va a pasar a ser el empleado público, según entiendo en el texto de esta ley. Ahora, ¿cómo define la ley al empleado público? Define aquel que es contratado temporalmente por causas excepcionales y que puede estar un año, el contrato puede ser hasta un año, renovable por una cantidad similar. Y explica la ley algunas situaciones como, qué sé yo, catástrofes, en fin. Pero la ley es muy clara que el empleado público, que tiene que pasar también por concurso, lo que hoy es el contratado, a no ser que haya urgencia, es muy clara que es por una necesidad excepcional y por una cantidad de tiempo determinada. O sea, a ver, pero en otro artículo dice que si cumple, creo que uno de los propinantes habló del tema, que si cumple 10 años en el cargo, pasa a tener derecho adquirido. Esta es una forma de evadir el concurso. Tenemos que eliminar esa medida, pues, si no va a ser sumamente fácil. Una persona entra sin concurso porque supuestamente hay una necesidad excepcional, pero a ver, ¿qué catástrofe natural dura 10 años?
Si existe una necesidad, si se verifica que finalmente esa contratación va a ser necesaria por más tiempo, entonces se crea el cargo y se compite, se concursa, se llama a un concurso público para llenar el cargo. Esta va a ser, si dejamos esta norma así como está, va a ser la puerta de escape para los avivados. Van a entrar como funcionarios, como empleados por una cuestión excepcional, sin concurso, y a los 10 años van a pasar a tener todos los derechos que aquel que concursó, o en detrimento que aquel que concursó. Así como el tema de la desprecarización es eso, el blanqueo de personas que no concursaron. No estoy de acuerdo con, si bien es cierto, hay modelos comparados, no estoy de acuerdo que el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y fíjense, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia Electoral, Consejo de la Magistratura, Jurado, etcétera, etcétera. ¿Saben cuántas personas quedan excluidas del servicio civil de esta ley? 240.000 personas. A un tercio de los servidores públicos nomás le va a alcanzar esta ley. A un tercio. El resto, sí, algunas, la parte general de la función pública en general le va a alcanzar, pero el servicio civil no. Y el servicio civil es la norma dentro de la función pública. La norma es el servicio civil, los mandos medios, cargos administrativos, cargos profesionales, cargos técnicos, cargos de apoyo, esa es la regla. La excepción son las otras carreras de la función pública que tienen especificaciones particulares. Sí creo que el poder, por ejemplo, el personal diplomático, militar, policía, personal de blanco, docentes, por supuesto ellos tienen una características especiales, no pueden entrar todos en la misma ley. Pero si nosotros queremos tener, y creo que tenemos que tener el personal de carrera acá, de carrera legislativa, los asesores de comisión, los directores de comisión, el secretario general, en fin, el personal que trabaja en cuestiones legislativas tiene que tener su carrera. De eso estoy totalmente de acuerdo y ahí debería ser esta entidad la que, vamos a decir, sea autoridad de aplicación. Igual que el Poder Judicial, aquel personal que apoya a los jueces, a los magistrados también. Pero el resto del personal, por ejemplo, personal que acá cumple tareas administrativas que no tienen nada que ver con la función legislativa, o personal que cumple funciones administrativas en el Ministerio, en la Cancillería o en el Ministerio de Defensa, tienen que tener las mismas normas y tiene que haber una equivalencia de salarios. O sea, ¿por qué un personal administrativo del Poder Judicial o del Ministerio o del Parlamento va a tener un régimen distinto al de un ministerio o al de, en fin? No estoy de acuerdo con que haya entidades excluidas. Y sí, finalmente hay algunas innovaciones en esta ley porque se regula, por ejemplo, criterios generales para la función pública, el tema de capacitación, del bienestar de personal y la planificación. Se le da un tiempo a la administración para planificar, para determinar claramente cuánto personal necesita. Si necesita menos, necesita más. Estimo que todos van a pedir, que todas las instituciones van a pedir más, pero deberían presentar una planificación realista. Con estos comentarios, creo que la parte más seria es la parte de modelo. El Viceministerio de Capital Humano tiene que ser la autoridad de aplicación, tiene que tener un alto grado de autonomía con relación al Ejecutivo y tiene que tener un perfil claramente técnico. Y recordemos nada más, y con esto cierro, la Secretaría de la Función Pública, la titularidad de la Secretaría de la Función Pública por ley se tenía que nombrar por concurso. Eso supuestamente iba a garantizar la imparcialidad del ente. Nunca se hizo ese concurso y bueno, hubo una serie de problemas. Mantengamos así, pero por lo menos démosle ese perfil técnico y autónomo al Viceministerio de Capital Humano. Muchas gracias, presidente y colegas.